y nos falta el documento de Flor Cana Lisbeth, ¿ya? ¿Necesitan algo de tiempo para colgar el documento? ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé si me puedan decir. Doctora, buenos días. En el caso de Lisbeth me escribe, ella está en Quellaveco y la señal no es muy buena por momentos. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Yo entiendo las particularidades que todos podemos tener, ¿ya? No soy ajena a eso. Lo que me preocupa es que si sucede algo, yo estoy dando generalidades, ¿correcto? Estoy dando generalidades. Y para todos, o sea, digamos, se hace una observación en la que incluye a todos, ¿no? Se les dice, digamos, que las investigaciones de corte relacional necesitan tener las dos primeras preguntas de carácter descriptivo haciendo referencia a las primeras variables. Eso, digamos, lo venimos trabajando desde la primera clase, desde la primera matriz de consistencia que hemos chequeado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de la hora me vuelven a presentar el documento sin esa modificación. Y entonces dicen, profesora, ¿y el mío? Y vuelvo a revisar el suyo y resulta que tampoco han incluido esa modificación. Entonces, si lo estoy diciendo de manera general, es para que todos revisen su documento y digan, ah, el mío tiene dos variables, necesito ponerle las dos preguntas, o sea, no se los voy a aperturar yo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen dificultades y que tenían hoy día que trabajar? Por eso la semana pasada se les digo, arrancamos con estas 4 tesis que ya hemos revisado para seguir avanzando hacia adelante porque ya le corregimos. ¿Qué va a pasar? Que va a decir, profesora, yo no pude, yo no estuve y ya no va a haber tiempo para revisarle porque ya vamos a estar en otra cosa. Entonces, comuníquele eso porque lo que necesitamos finalmente es el documento. El documento va a quedar ahí, queda en la grabación, puede entrar a la grabación y simplemente cuando necesite verla, lo hace. ¿Correcto? Esa es la idea, ¿ya? Si no está, no está, pues, ¿no? Pero también quiero que sean conscientes de que ustedes son, ahora somos 33 personas, pero somos algo de 50 personas. Entonces, necesitamos tratar de tener la posibilidad de que todos y todas tengan una opinión, ¿no? Pero obviamente si estamos avanzando, como por ejemplo este tema de las preguntas correlacionales, de las preguntas descriptivas en las investigaciones de corte correlacional, eso ya debe estar, pues. O sea, no lo presente por presentar, presente para que yo le ayude, ¿ya? Para que le ayude a seguir avanzando, porque al final avance o no avance, igual el curso tiene un término de fechas y en esa fecha se presentan los resultados. ¿Correcto? Entonces es eso. Bien, a la fecha solo tengo, a la fecha solo tengo lo de Fiora y la Sana, no tengo más. ¿Quién más tiene dificultades para cargar el documento? A ver, me indican, por favor. Le digo que cuando quiera que le corrija desde donde le faltan, no se va a poder, porque ya vamos a estar en otra cosa y ya no va a haber tiempo. Entonces es una responsabilidad que yo no voy a asumir, ¿ya? Por eso estamos dando tiempo, inclusive ustedes mismos están sacrificando sus noches, ¿no? Cosa que ya se les revisó y lo único que tenían que hacer era mejorar todo lo que han trabajado y ya. ¿Dónde está Cana, 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 Cana? ¿Cómo apellidan? Pues que como no ha puesto completo sus apellidos tampoco. Lisbeth Flor Cana, será pues Cana su apellido, ¿no? Su apellido Sí, también es doctora. Flor. Cana, a ver, ¿dónde está? M. Ay, chispitufos, no lo encuentro. Ah, Flor Cana.
Ah, ya. Lo que está sucediendo es que en la lista que me han enviado, algunos se han anotado por nombres, otros por apellidos. Y en el caso de Flor, su apellido es Flor. ¿Me escucha? Sí, doctora. Fiorelita, un favor, en el grupo de chat no del Meet, sino en el grupo de WhatsApp, jálame el documento y dime, acá está, para bajarlo inmediatamente en ese momento. Ok, ok. Ok, sí, porque se quedó Lo que pasa es que a veces estamos trabajando, yo ya no miro el chat y me sigue enviando documentos y se queda entre las conversaciones y ya no logro bajarlo, no lo veo. Por eso sí vamos a hacer, los voy a llamar para que mantengamos un orden. A ver. Gracias. Listo. Anexo 3. Listo. Control X. Ya. Y el otro documento que dice impacto, que están leyendo ahí, ¿a quién le pertenece? Doctora, es mío. Ya. ¿Cuál es su nombre, apellido? Apellido, nombre, apellido sin nombre. Aguate Vargas. Aguate Vargas. Aguate, Aiguate. Sí. Ujú. Ya, el documento, por favor. Lo reenvío en estos momentos, doctora, por favor. Envíalo de una vez para arrancar con ello. Ok. Ok. Listo. ¿Ya está? ¿Ya está su compañera? A ver, por favor. Ya, Carmen, ya está. Wilka, María del Carmen. Wilka, María del Carmen no está. María del Carmen. Mancilla Alberto Sí, Enrique. presente, doctora, presente. Ya, envíeme el documento. Usted me estaba diciendo que le llegó sin Sí, observaciones, sí, ¿verdad? sí, yo le voy a enviar ahora. Lo pongo en el Ah, grupo. sí, exactamente. Ahora mismo lo bajamos. A ver. Listo.
Ñaupa Mamani Soledad, también me lo envió. Jálemelo y diga, este es el documento. Sí, doctora. ¿Qué tal este? Gracias. A ver. Soledad. Este. Ok. Soledad. Roldán Castillo, Nelly Rosa. Sí, doctora, se lo vuelvo a enviar también por el grupo. Ok. Jálele. Ya está, doctora. Ya, Soledad. Cintia Milagros, Montesinos. Se lo he enviado, doctora, al Ya está, WhatsApp. ¿no? Ya está. Sí, No, pero ya lo bajé. Estoy bajando uno por uno, ¿sí? sí. Mejor voy a chequear. Ah, sí, sí, eres la primera. Claro, es que luego lo he ordenado por orden alfabético, por eso me ha desordenado. Roldán Castillo, Nelly Rosa me acaba de enviar, ¿verdad? Ok, lo busco en Sí, este doctora. instante. Ya, ok. Es el que no me lo reviso. Ya, no hay problema, ahora lo chequeamos. Gracias. A ver, está yendo. Ah, ya acá está. Listo. Nos faltan dos documentos, ¿ya? Nos falta el documento de Fernández, Carmen Estela. Ah, no, perdónenme. Nos falta el documento, no, me he equivocado, de Escapa Olín Maribel y nos falta el documento de Wilca María del Carmen, ¿correcto? Si es que ya no alcanzamos, entonces tiene que seguir avanzando con lo que estamos corrigiendo, pero no lo va a mandar después. Cerramos este grupo y no lo va a mandar después porque después tenemos que ver a otras personas, ¿correcto? Para poder atender y dar la oportunidad a todas las personas también, si no nos entrampamos. Del grupo que ya se chequeó anteriormente, ¿sí? Tenemos el documento de Fiorella Sana, tararán, ¿ya? Y tenemos el documento de Aguaite Vargas Maruja, que también nos ha llegado. Los demás documentos no están. Empiezo por Fiorella, sigo por Maruja. Si no llegan los demás, de igual manera hay que esperar ya al final, si es que nos dé el tiempo, inclusive de las personas que no han tenido la oportunidad de tener asesoría. ¿Ya? Porque a estas personas ya se les explicó, ya se les dijo que tenían que hacer y quedamos que la revisión era para hoy, ¿correcto? Ahora, si terminamos, o podemos seguir probablemente en la tarde, daremos este orden de prioridad. Los del día viernes que se han quedado ayer por mi responsabilidad. Mando la lista al WhatsApp para que ustedes vayan teniendo en cuenta. ¿Ya? No me envíen todavía, solo estoy enviando la lista para que tengan de conocimiento, luego los voy a llamar y voy a bajar para bajar sus documentos. Pero estoy enviando la lista a quien le tocaba para que nadie se confunda. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a arrancar con lo que tenemos pendiente. Un segundo, los estoy numerando para no perderlos. Puedo rebotarlos sin problemas.
Ya. Mientras, por favor, les voy a pedir la atención de todos. Les voy a enseñar algo que ya les he enseñado a algunos grupos que hemos estado en asesoría, pero vamos a arrancar por esto, ¿ya? Les voy a enseñar la matriz número 3 y una nueva matriz que seguro la han visto ahí en la red, que se llama cuadro de conceptualización y operacionalización de variables, que es a lo que tendríamos que tener listo para la próxima semana. Todos, ya, porque acá nos emparejamos en la medida de que el grupo con el que voy a empezar trabajé el sábado, y el resto de personas pues durante la semana, y los que falten trabajar los seguiremos trabajando durante los primeros días de esta semana, inclusive la tarde de hoy, en tal sentido de que todos tenemos que llegar a tener 3 productos para el fin de semana. Todos, vuelvo a repetir, tenemos que llegar a tener 3 productos para la próxima semana, y esos productos son la matriz de consistencia, la matriz metodológica y el cuadro de conceptualización y operacionalización de variables, ¿ya? Entonces, vamos a compartir toda la pantalla. Compartir. A ver. Les estoy mostrando en este momento los anexos que vamos a utilizar, y me refiero a que también estos anexos se los voy a pasar, ¿ya? El anexo que ya hemos trabajado es el siguiente. Ahora abre el documento. Sí se ve, ¿no? En pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Correcto. Ya, muchísimas gracias. Lento. Ya está. El anexo que ya hemos trabajado y sobre el cual estamos terminando de ajustar es este, ¿correcto? ¿Cómo estamos armando esto? A través de la indagación teórica, ¿sí? Estamos trabajando, ahora vamos a mejorar todavía esa definición en la medida de que vamos a generar un tercer anexo que nos va a permitir precisar qué es y cómo se mide, y eso es sumamente importante porque de repente se van a ir dando cuenta de que las subpreguntas o las preguntas específicas no son suficientes para poder abordar el tema en concreto, o sea, darle respuesta a la pregunta central. ¿Y cómo voy a saber eso? Cuando yo sabré qué significa cada una de las variables y cómo se mide. Entonces, cuando yo sé que la variable 1 se mide por A, B y C, y que la variable 2 se mide por 1.1, 1.2, 1.3, voy a saber, primero, si tengo 2 variables, necesito la primera pregunta, mejor lo voy a poner aquí, ¿ya? Lo voy a poner de nombre genérico, para que no sea abstracto. Si yo tengo la variable, ya, si yo tengo la variable 1 y la variable 2, ¿ya? Tengo 2 variables. Primero tengo que saber qué es la variable 1 y luego qué es la variable 2. Ese I podría ser una correlación, podría ser una influencia, podría ser una medición de impacto. Ambos tienen diferentes miradas. Digamos que es una relación. ¿Sí? Relación entre la variable 1 y la variable 2. Pero cuando yo digo que hay una relación, no hay influencia, ¿correcto? Porque la relación puede ser horizontal. Quiere decir que puedo descubrir que la variable 1, por eso me planteo una primera pregunta que me mide las características de la variable 1 y las características de la variable 2, ¿correcto? O sea, esta primera pregunta, siempre y cuando hay 2 variables, está hecha para generar
descripción, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para poder saber qué relación tiene la variable 1 con la variable 2, necesito saber qué características tiene y después recién puedo relacionar. ¿Ya? ¿Qué características? ¿Correcto? Y obviamente voy a generar un objetivo para ello, ¿correcto? Mire, le estoy diciendo esto por enésima vez. Veo tesis de corte relacional o influencial que no tengan estas preguntas, les voy bajando 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, porque ya les vengo repitiendo esto tanto en las asesorías personalizadas como en las clases en general. ¿Ya? Entonces, si usted tiene una tesis que tiene 2 variables y le falta modificar en su matriz de consistencia, hágalo de una vez, para lo que estamos presentando. No espere que yo se lo haga, ¿ya? Ahora, yo voy a definir en este cuadro las características de la variable 1 y las características de la variable 2. Para poder definir eso, yo tengo que saber qué es la variable 1, qué es la variable 2 y cómo se mide. ¿Ya? Para ello, acá hay un anexo, que también se los he pasado, se los voy a pasar. Se los voy a volver a pasar, pero juntito, para que sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es este? Ya lo vemos. Cuadro de conceptualización y operacionalización de variables. ¿Sí? ¿Me indican, por favor, si lo vemos? Sí, ahora sí ya lo vemos. Sí, doctora. Correcto. Entonces, este cuadro es una herramienta intermedia. ¿A dónde lo van a colocar? Porque de repente la profesora me está haciendo hacer cosas que no voy a poner en el plan de tesis. Claro, esto va en la parte del marco teórico que se llama marco conceptual y hay un cuadro que dice cuadro de conceptualización y operacionalización de variables. O sea, me sirve tanto para plantear mi documento de qué cosa, cuántas preguntas necesito hacer, si son suficientes y si son pertinentes. También me ayuda a definir y ajustar eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? La variable, voy a colocar acá la variable 1. Y me preguntaré, ¿qué es la variable 1? Y definiré qué es. Y además, según quién, ¿no? Obviamente en qué año, obviamente en qué página, en qué número de página. O sea, ten esto en una cita. ¿Correcto? Eso voy a hacer. Ahora, y en la operacionalización, voy a poner, acá pongo qué es la variable 1, y acá le pongo cómo se mide. Entonces voy a descubrir que la variable 1 se mide, ¿no? Se mide por 1.1, se mide por 1.2 y se mide por 1.3, ¿ya? Luego voy a volver a ir a la definición de mis 2 variables, bajo mi variable 2, la que es, ¿sí? Y la coloco aquí. Perdón. No aquí. Me voy a otro cuadro, un cuadro por variable, lo coloco aquí. De igual manera defino qué es y defino cómo se mide, correcto. Y me voy a dar cuenta que esto se mide por A, por B y se mide por C, ¿correcto? Como ya tengo esas mediciones, ahora tengo que saber de igual manera qué es 1.1, ¿sí? Tengo que decir qué es 1.1. Es, y de igual manera tengo que saber cómo se mide. Y en ese cómo se mide, de repente voy a decir que el 1.1 se divide 1.1, 1.1.2, 1.1.3. ¿Correcto? Así voy a definir.
y voy a darme cuenta que de repente necesita más subvariables o de repente ya no, y voy a bajar, a desmenuzar aún más, que es 1.11, y así voy haciéndolo más chiquito, ¿ya? A eso se le llama, y de igual manera, ¿qué es? ¿Cómo se mide? ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Correcto? De repente, igual me pregunto del 1.1, ¿qué es? Y acá, ¿cómo se mide? Entonces, de repente ya a este nivel, la medición va a ser tipos de 1.1, o de repente serán niveles de, o sea, ya tengo una cualidad numérica, ¿no? De 1.1, ¿sí? Tipos, niveles, ¿verdad? Me doy cuenta que así se mide. Ya, entonces, ¿qué tengo hasta aquí? Tengo armado ya mis variables, mis subvariables y mis indicadores. Para eso me sirve este cuadro de conceptualización que me dice qué es y cómo se mide. Pero me he dado cuenta que mi variable 1 se mide de estos tres elementos. ¿Sí? Me he dado cuenta que la variable 2, en el mismo sentido, se mide de estos tres elementos. ¿Correcto? ¿Ya? Me he dado cuenta de eso. Ya a la vez tengo pendiente mi batería de preguntas pendientes. Entonces yo ya tengo las dos primeras preguntas, ¿correcto? Pregunta 1, pregunta 2, y ahora me falta armar las preguntas correlacionales, ¿sí? Hasta ahí estamos siguiendo. ¿Dudas, comentarios? ¿Te está claro este tipo de ejemplo? Uy, estamos ahí, me he ido. No me he ido. Sí, doctora, se le escucha. Estamos. Sí, doctora. Ya. Disculpe, pensé que es que se me va la señal del modem y estoy hablando a veces ya. Okay. Ya, entonces hasta ahí tengo mi variable 1, mi variable 2. Primero hago las preguntas descriptivas para conocer cuáles son las características de la variable 1 y cuáles son las características de la variable 2. Ahora puedo relacionar. Si esta es una relación, entonces voy a hacer la pregunta número 3, así. Obviamente con el interrogante, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la primera variable o la categoría de la primera variable es esta que está en rojo, entre 1.1 y A, que es la categoría de la otra variable, ¿sí? Que es la categoría de la segunda variable, así. Y de igual puedo hacer para todas las categorías, o sea, cruzar todo contra todo. Puedo, esta es una forma también de armar las preguntas. Pero primero tengo que saber qué es y cómo se mide. Y eso no sale de mi cabeza, eso sale de los autores que estoy revisando y que voy a seguir revisando. Marco conceptual, conceptos de la variable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación de 1.1 con B? ¿Y cuál es la relación del 1.1 con C? ¿Correcto? Entonces voy a tener la pregunta 4 y la pregunta 5. ¿Qué he hecho? He relacionado solo una de las categorías de la variable 1, ¿verdad? Esta categoría. Y me faltaría cuál es la relación del 1.2 con el A, cuál es la relación del 1.2 con el B, y ahí se me harían un montón de preguntas, ¿verdad?
Entonces, para evitar eso, lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la relación de la variable 1? Por lógica, ¿no? Y más si es influenciable. ¿Cuál es la relación entre la variable 1 y la categoría A de la variable 2? ¿Cuál es la relación de la variable 1 y la categoría B o segunda categoría de la variable 2? ¿Y cuál es la relación de la variable 1, ¿sí?, y la categoría C, ¿sí?, de esa categoría? Bien, de la segunda variable, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho? Ahora solo tengo 3 preguntas. He cruzado la primera variable versus las categorías de la segunda variable. Si esto es relación, yo podría cruzar todo contra todo. Solo por una cuestión práctica, pues no voy a colocar 1 versus A, 1 versus B, 1 versus C, 1.2 versus A, 1.3 versus A, porque me haría muy grande, porque yo sé que la variable 1 está hecho de 1.1, 1.2, 1.3, o sea que decirla, mencionarla o preguntarla, porque una cosa es preguntarla y otra cosa es trabajarla. Entonces ahora vamos a ver cómo esta misma categoría vamos a utilizar cuando nos toque trabajarla. Para trabajarla sí necesitamos disgregarla, pero para preguntarla podemos preguntarla por un bloque como este, ¿no? Variable 1 que contiene sus dimensiones internas y las categorías de la variable 2, ¿ya? O simplemente, si es relación, la idea es que la variable 1 y la variable 2 se pueden relacionar en cualquier forma. En otras palabras, no existe jerarquía de la una frente a la otra. Y uno de sus compañeros me preguntó en una de las asesorías, profesora, entonces, cuando hablamos de variable 1 y variable 2, ¿no es relacional? Claro que sí, es relacional, porque la relación no siempre tiene marcada la jerarquía o la dependencia de una frente a la otra. Pero si ya no hablamos de relación, ya hablamos de influencia, ahí sí, porque ahí decimos que la variable 1 influye en la variable 2, la determina la variable 2, ¿correcto? Determina la variable 2, entonces ahí sí tenemos que arrancar primero por la variable dominante, o como se le dice, variable dependiente, porque hace lo que quiere, con la variable, la variable independiente, porque nadie la puede influenciar, y su efecto o su influencia en la variable dependiente, a la que sí le hace, ¿entienden? Ahí sí hay un orden en el cual yo siempre tengo que referirme a mi variable independiente y las categorías de la variable dependiente. ¿Correcto? Es diferente decir influencia que relación. Ese es el poder. Acá hay un poder jerárquico. Cuando hay influencia, ahí hay variable independiente versus la variable dependiente, ¿sí? Y aquí, cuando tenemos relación, la relación puede ser horizontal, puede ser por partes o puede ser nula. Es lo que vamos a revisar en la investigación. Bien, hasta ahí dudas, preguntas, comentarios. Ya, entonces tenemos una nueva herramienta. Y esa herramienta se llama es un cuadro de conceptualización y operacionalización de variables, ¿ya? Y nos sirve como una herramienta intermedia para poder seguir perfeccionando esto que les dije que no es fácil, pero si aquí somos insuficientes, nos entrampamos y no podemos salir de ahí. Entonces, vuelvo a repetir, a quien le falta estas 2 preguntas, porque tiene 2 variables, las hace. Si me lo pone en el documento, a excepción de los documentos que acaban de entrar y recién estoy quedando con ustedes, vuelvo a encontrar, si tenía 14, le pongo 12 en su nota. ¿Ya? O sea, las tiene que poner antes de que me lo presente, por defecto. No quiero estar poniendo yo uno por uno. ¿Ya? Muy bien, le escucho, por favor. ¿Qué me quiere decir? Por acá estoy. Dígame. Sí, doctora, en el caso que solamente exista una variable, ya no trabaja las preguntas de relación, solamente trabajaría el cómo se mide y qué es, ¿correcto?
Sí, efectivamente, es una variable sería una investigación de corte descriptivo porque vamos a describir las categorías de una variable única, entonces ahí solo hay una sola variable, no hay ni vuelta que darle. Pero ¿cuál es la particularidad que solicita la escuela o la unidad para este tipo de investigaciones que son descriptivas, que tiene que aterrizar sí o sí en una propuesta de mejora? O sea, por ejemplo, usted quiere describir un programa, creo que pensión 65, no me acuerdo. Usted quiere describir un programa y describe el diseño, la ejecución, la evaluación, describe las percepciones también. De una vez que ha desmenuzado y ha descrito, esa descripción es muy, muy valiosa para la ciencia. Las investigaciones descriptivas son valiosísimas, valiosísimas. Después presenta, después de que termine conclusiones, recomendaciones, propuesta de mejora. Una mejora sobre los indicadores, los hallazgos, etcétera, etcétera, que ha generado, ¿sí? Y sería del cuadro de operacionalización solo el primero, bueno, solo el primero. Si tiene 2 variables, son 2 cuadros. Si tiene 3 variables, 3 cuadros. Hay investigaciones que tienen tres variables. Una variable independiente, una variable interviniente y una variable dependiente. Independiente, interviniente y dependiente. Generalmente ese tipo de investigaciones son cuasi experimentales, es decir, la variable independiente es la que genera todo, que podría ser un programa social, por ejemplo. La variable interviniente podría ser la ejecución de ese programa social. Y la variable de resultado será pues la evaluación o los indicadores de evaluación, por ejemplo, ¿no? Experimental. Ya hay de ese tipo. Serían 3 cuadros. Si es uno, un cuadro, depende del número de variables que tenga. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene otra pregunta adicional, por favor? ¿Queda claro entonces la presentación de estos cuadros que les he generado? Entonces tenemos una herramienta más que nos ayuda a ajustar esta, ¿sí? Ya. Sí, doctora, Ya, listo. gracias. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué cosa más es lo que me permite llenar esto? Me permite llenar este anexo. Un ratito, está pensando. Ok. Ya, a esta matriz ya la han visto. Con esta se supone que a los que les he revisado ya deben de tener esta matriz. Algunos por inercia también han avanzado su trabajo bien, bastante rápido. Y comenzamos a llenar esta matriz, pero solo hasta esta parte, no toda. Solo hasta esta columna, ¿correcto? Tengo 2 variables. La variable 1, que ya le he definido cuál es, y la variable 2. Mis 2 variables. ¿Listo? Y después tengo las subvariables con las cuales voy a medir mi variable 1, que es 1.1, 2 y 1.3, ¿correcto? Y acá tengo mis otras categorías que también las he identificado en este cuadro de conceptualización y operacionalización, que se miden así, A, B y C, ¿ya? Así tengo. ¿Qué voy a hacer aquí? La primera pregunta. Ay, no. Quiero mover esto. No lo puedo agarrar, lógico.
¿Qué habré hecho? Ya está. Ya. Quiero mover esto y no sé dónde pescarlo. Ya, esa por floja. Ya está. A ver. Ya. Pero mi primera pregunta... Ya. Mi primera pregunta dice características de la variable, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Características. Entonces, lo que yo voy a bajar aquí, como mi gran categoría, características. ¿Cuáles son las características? Es 1.1, 1.2 y 1.3. De igual manera, características de la variable tal. ¿Sí? Y esas características son lo que hemos definido en el cuadro de conceptualización y operacionalización. A, B y C. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, doctora. ¿Me Sí, dicen, por doctora. favor? Correcto. Ahora vamos a la tercera, que tiene que ver cuál es la relación entre la variable 1 y la variable 2. Entonces, acá pondré relación, ya no como pregunta, sino relación entre la variable 1 y la variable 2. Acá sí puedo definir cuál es la relación entre 1.1 y A. ¿Correcto? Acá sí puedo definir esto. Por eso les decía que no necesariamente lo podemos desmenuzar en la pregunta, pero sí lo vamos a desmenuzar aquí, porque acá sí este cuadro, esta matriz metodológica me sirve para darle el tratamiento ya a la información, ¿no? Entonces este es otro tipo de herramienta y aquí pues sí voy a necesitar, acá sí voy a necesitar disgregar. Ya está. Entonces, acá sí. ¿Cuál es la relación entre 1.1 y A? O podría decir simplemente, ¿cuál es la relación entre, podría decir simplemente, ¿cuál es la relación entre la variable 1, para tenerlo más claro, o sea, por el nivel, ¿ya? Y la variable 2. O sea, en una, si se dan cuenta, voy a describir, por eso es que es importante plantear la pregunta. Y en la otra voy a plantear la relación. Entonces, acá adentro sí puedo poner la relación entre las categorías. Aquí. ¿Para qué? Como acá estamos hablando de categorías gruesas, 1 y 2, acá ya estamos hablando de las subvariables o las subcategorías. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1.1 y A? Y de igual manera haré cuál es la relación entre 1.1 y B. Y así. ¿Ya? Y así. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1.1 y C? Y siempre con mi línea horizontal. Siempre con mi línea horizontal, aunque me parezca aburrido, tengo que hacerlo para que me facilite luego trabajar. ¿Ya? Y además, C. Y ahora puedo hacerlo la misma batería de preguntas, pero entre 1.2, por ejemplo, ¿no? Y seguir, y luego 1.3 y ya estaría completando mi batería de preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decirles? Sí, doctora. Ya, correcto. Entonces, sí. Tengo Y una- así haré 3 categorías, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tengo ya estoy definiendo cuál es la relación. Y de repente esta relación la voy a tener que medir. En la relación entre 1.1 y A es X, ¿ya? Es X, de repente esa relación
es Y, ¿correcto? Y la relación entre 1.1 y B, de repente no es X y Y, de repente es Z y H. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un indicador. Pero de repente ese indicador X se necesita ser desglosado. Y cuando ustedes han visto que yo he definido A, B, acá. Ya. He dicho que el indicador del 1.1 es 1.11, entonces la relación del 1.1 probablemente es 1.11, ¿sí? Y aquí es 1.12. Siguiendo el mismo ejemplo de la operacionalización. ¿Se han dado cuenta que la operacionalización me está ayudando a definir el indicador, el subindicador? Sí, me ayuda a definir, porque yo he hecho qué es cómo se mide, qué es cómo se mide, y en ese cómo se mide me he dado cuenta que va achicándose más, y me dice que el 1.1 está hecho de 1.11, pero que además ese 1.11 que habíamos trabajado estaba hecho de tipos de 1.11 y de niveles de 1.1. Entonces, aquí ya no va a ser 1.1, sino van a ser tipos, y aquí van a ser niveles. ¿De dónde he sacado eso? De mi cuadro de conceptualización y operacionalización de variables. ¿Por qué sé que esto tiene verdad? ¿Por qué puedo tener certeza y seguridad de que este cuadro me está ayudando a armar esta herramienta? Porque lo he hecho con autores. Porque según alguien que genera ciencia, me puedo avalar de que significa tal cosa y que se mide de tal manera, ¿correcto? Y esa es la tranquilidad que tengo. Además, es como alguien me decía, las percepciones para mí son tal cosa. Yo le decía, sí, pero para mí son tal cosa. Y puede aparecer un tercero y dice, sí, pero para mí son tal cosa. Entonces, ¿se imaginan si eso sucede? Y sucede en una sustentación. Entonces, la respuesta es, sí, pues, para usted es eso, para mí es esto, pero para ese autor es esto. Y con ese autor estoy trabajando. Y ese autor lo define y lo mide así. Entonces, cuando hemos definido qué es y cómo se mide, y el más chiquitito, el 1.1, también lo hemos definido qué es y cómo se mide, y nos hemos dado cuenta que nos bota algo más pequeñito todavía, y ese más pequeñito me dice que ese pequeñito, que es este, se mide en tipos y niveles, entonces ya he llegado a mi categoría final. De repente no necesito desmenuzar más y ya estoy en los indicadores. O probable estos indicadores me siguen quedando así como conceptos y necesito definir como tipos y niveles. Más chiquito son los subindicadores. No todas las investigaciones tienen subindicadores. Depende de la conceptualización y operacionalización de los autores que ustedes estén tomando. Para definir los subindicadores. Algunos aquí ya tienen claro, pero ¿cuándo van a saber ustedes que ya están en el nivel de subindicador o que el indicador ya no necesita ser partido? Cuando tienen un carácter de medición, ¿ya? Una de las características de los indicadores es que se pueden medir. Por ejemplo, los tipos de percepciones, yo puedo decir tipo A, percepciones que hablan sobre el miedo. Tipo B, percepciones que hablan sobre la vergüenza. Tipo C, percepciones que hablan sobre el pudor, ¿no? Tengo una clasificación. La clasificación es una forma de medir, ¿correcto? Puede haber tipo 1 o nivel 1, de los niveles de la escala de Likert, del nivel 1 al nivel 6, nivel malo, nivel muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Entonces, una de las características de los indicadores o subindicadores es que se pueden medir, ya sea clasificar para comprender o cuantificar para explicar, ¿correcto? Depende del tipo de investigación. Entonces, el indicador es ahora a lo que ya la investigación se va a dedicar a hacer. Hasta aquí hemos generado, miren, con toda la teoría, con todo lo que hemos revisado, nos ha costado trabajo definir las preguntas, por eso necesito describir. Si no describo,
y no pongo la pregunta como descripción, no voy a saber de qué está hecha cada categoría. Y me voy a ir de frente a la relación de algo que no conozco. Primero tengo que conocer para luego relacionar. Y eso significa que para conocer tengo que describir. O sea, no basta lo que yo tengo en la cabeza, sino que necesito conocer académicamente. ¿Correcto? Entonces aquí ya he desmenuzado mi pregunta en categorías, acá las estoy relacionando, y acá ¿qué hago? Las sigo haciendo más chiquititas. Y acá las sigo viendo de manera más desmenuzada. Y aquí de manera más desmenuzada y además medible. Entonces, cuando llego ya a esta columna de indicadores, estamos aquí. Yo quiero que avancen hasta aquí. Entonces, a las personas que no, o sea, han tenido la oportunidad de trabajar y no se puede trabajar por diferentes circunstancias, tienen que estar muy atentas y atentos a esto, porque lo que vamos a revisar esta semana que viene es esto, ya los indicadores, porque como la investigación está hecha de los indicadores. Los indicadores son estos que van a llevarnos a darle respuesta a las preguntas. Si plantamos mal los indicadores, no vamos a dar respuesta a la pregunta. No hay forma de que le demos respuesta. Si los indicadores no son pertinentes a la pregunta, no podemos dar respuesta a la pregunta y por lo tanto al objetivo. Y si la investigación no le da respuesta al objetivo, pues simplemente no va a ser aprobada, ¿no? Lo demás se hace sobre los indicadores. ¿Dónde está el indicador? ¿En qué lugar? ¿Dónde está ese lugar? ¿Y con qué lo voy a recoger? Que son las técnicas de recolección, ¿ya? Primero, esta es la parte crítica, medular, y esta es la parte compleja, porque hay que saber armar indicadores y hay que medir indicadores. De estos indicadores van a salir no solo definir con qué técnica voy a recoger el indicador, sino con qué pregunta. Y yo espero llegar con ustedes hasta el armado del cuestionario. Entonces, ¿qué necesito? Que se pongan a trabajar en este sentido. O sea, ya no quiero, profesora, usted no leyó mi trabajo, pero usted sabe que tiene que cambiar. Cámbialo de una vez, no esté esperando que yo, que tengo que revisar un montón de trabajo, le diga sí, no, porque al final quien va a presentar el trabajo es usted. Tiene que cambiar algo, según lo que está viendo, cámbielo. No espere que yo lo haga o que le diga sí o que se me pase entre los 50 trabajos y no me di cuenta, no le corregí, ¿no? Entonces, si sabe que algo tiene que cambiar, cámbielo, ¿ya? En ese sentido. Hasta aquí tenemos preguntas, comentarios. A ver, allá, vamos a ver la lista de manitos levantadas. A ver, Astrid, adelante, por favor. La escuchamos. Sí, doctora, le he entendido y quería preguntarle, según el cuadrito que usted nos está enseñando, primero, digamos, la primera característica de mi primera variable la voy a medir a través de un test, la segunda también a través de otro test. ¿Y cómo voy a medir la relación? ¿Voy a tener que hacer un nuevo cuestionario o no entiendo tanto esa parte? Ya, ahora le explicamos, ¿ya? Esta matriz, como ustedes verán, me lleva hasta la definición de los resultados, ¿ya? El análisis de los resultados es más o menos a lo que tú me estás preguntando. Entonces, aquí vamos a poner ahora sí en romanos, ¿ya? Tengo la pregunta 1. Después yo les decía de que cuando tengamos esta matriz vamos a codificarla, aunque después lo borren, porque seguro que ustedes han visto estas matrices sin código. Como les digo, puede haber personas que tienen una mente brillante, pueden hacerlo así, yo no puedo. Y acá tenemos 3 categorías, ¿correcto? Tenemos 3 preguntas, pero eran 5. ¿Te acuerdas que eran 5? Eran 5, ¿no? Pero acá tenemos 3 como ejemplo. Entonces, cuando yo vaya a la parte de análisis de resultados, que es lo que me está preguntando, aquí
No sé qué capítulo es, pero vamos a imaginarnos que es capítulo 5. Ya vamos a imaginar que es capítulo 5. Análisis de resultados, ¿ya? Que estamos ahí ya en el análisis de resultados. Listo. Entonces, este capítulo va a tener el número 4, perdón. 4, ¿ya? Y yo tengo a la par mis dos preguntas que son descriptivas, ¿sí? La primera, características de la variable 1. Entonces, esto será la parte descriptiva y será 5.1, porque tengo que seguir la numeración, sobre, a ser más específica, resultados sobre las características de la variable 1. Entonces, 5.11 sobre 1.1. ¿Sí? Y todos los resultados, cuadros y cosas que yo encuentre en el cuadro, en esta parte, ¿no? O sea, todo lo que yo encuentre sobre el 1.1, ¿sí? Ya. Luego voy a tener el 5.1.2 y acá será sobre el punto 1.2, ¿verdad? Y obviamente voy a encontrar aquí resultados. Voy a hacer el ejemplo, luego le voy a decir por qué estoy haciendo esto. Todo lo que yo encuentre, cuadros, tablas, etcétera, van aquí. ¿Ya? Ahora, voy a ir a la variable 2. A la variable 2. ¿Sí? Y de igual manera voy a tener acá resultados sobre la variable 2. Va a ser otra categoría, 5.12, sobre las características de la variable 2. ¿Correcto? Y de igual manera pondré sobre un 5.2.1 sobre A, porque aquí era A, ¿se acuerdan? Aquí era A y pondré todos los resultados de A. .2 y sobre los resultados de B. ¿Ya? Hasta aquí que he hecho solo una descripción, porque estas primeras variables son descriptivas. Ahora, la tercera ya va a ser la correlacional. Entonces, resultados sobre la relación entre la variable 1 y variable 2. ¿Ya? Entonces, acá en esta tabla de resultados sobre la relación, ya estoy abordando la tercera. Esto ya no sería 5.2, sino sería 5.3, ¿no es cierto? Según el número que tengo. Y acá adentro voy a tener resultados sobre la relación entre 1.1 y A, lo que haya encontrado. Y esto será 5.3.1, ¿sí? Ahí.
¿Quién me preguntó esto? ¿Estamos ahí? ¿Quién me preguntó esto? Astrid. Astrid, ¿estamos ahí, Astrid? Sí. Ya. Miren, he llegado hasta aquí para saber por qué estamos haciendo esto. Derecho, un ratito. Ahorita lo voy a agrandar también para que puedan ver, ¿ya? Ya. Entonces, si se han dado cuenta, esta descripción del análisis de resultado ya es el índice. Esto ya es el índice. Si ustedes trabajan bien la matriz, es el índice. Entonces, la pregunta de Astrid era, ¿cómo voy a abordar? En principio, las dos primeras variables que son analíticas, es decir, esta variable, resultado sobre las características de la variable 1, es analítica descriptiva. Son dos preguntas que no son relacionales, son analíticas descriptivas. Analítica descriptiva. ¿Ya? Y eso no entra a la encuesta. Tienes que hacer un análisis descriptivo de lo que es. Podrías generarle la primera parte en tu instrumento que diga instrumento de recolección de datos. Capítulo 1, sobre características de la variable 1. Sobre características del 1.1. Características, o sea, no vas a siempre preguntar, puedes buscar información, puedes preguntar también, puedes observar, no sé, cada indicador te va a decir cómo vas a recoger, pero los resultados que te van a dar son resultados que son descriptivos. Entonces, muchas de estas descripciones de las dos preguntas están en documentos, están en observación simple, no están en la cabeza de las personas, excepto que sean percepciones. ¿Cuándo vamos a saber dónde están? Cuando generemos en esta matriz la unidad de análisis. Aquí, cuando lleguemos a la unidad de análisis, por eso el primero es el indicador. Vamos a saber si una de las características de la variable 1 es conocer la infraestructura. No le vas a preguntar a la persona qué infraestructura tiene. Tienes que ir a mirar qué infraestructura hay. Si es que uno de los indicadores será cantidad de mobiliario, no vas a ir a preguntarle pues al trabajador cuántas de sillas existen. Tienes que ir a contar o finalmente tendrás que ir al documento de inventario. Entonces el indicador por sí mismo, solito, va a decir dónde está. ¿Sí? Pero la función, ¿no?, de estas dos preguntas es describir cómo está. Si, por ejemplo, es situación, ¿cómo dicen ustedes? Si es, por ejemplo, esto de laboral, me he puesto la vacuna y se me ha ido la memoria. ¿Cómo se llama? Emprendimiento laboral, relación laboral. ¿Cuál es tu tesis? Tu tesis, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Es el trabajo offshore y su influencia en la satisfacción laboral de estas. ¿Qué es el trabajo offshore? La tercerización de trabajo, por ejemplo. Ya. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las características en las que se da la tercerización del trabajo? Sí. Entonces, uno de los elementos será mediante recibos por honorarios. Ya está. Tú le vas a preguntar al gerente, ¿cuántas personas hasta ahora trabajan por recibo por honorarios? Lo lógico sería que vayas a buscar en planillas, o que te permita. O si de repente una entrevista, o a la SUNAT, no lo sé, pero en la unidad de análisis hay que ver dónde está la fuente de información. Por eso primero tenemos la unidad de análisis y luego dónde está. Pero la unidad de análisis nace del tipo de indicador. Por ejemplo, si tú quieres conocer cuál es uno de los elementos de tercerización, una de las formas de tercerización de los servicios, forma de tercerización, forma 1, mediante recibo por honorarios, forma 2, mediante cuestiones informales. Ya. Entonces, recibo por honorarios, hay que ver número de documentos, ¿no? Relaciones informales, número de trabajadores de repente. Entonces, ahí se van a hacer diferentes las unidades de análisis y se recogen de manera distinta. Entonces, esta primera parte hay que verla si se genera una encuesta según la unidad de análisis, que ahorita no te puedo decir con qué instrumento porque hay que ver el indicador. Si el indicador se puede mirar, es una observación
Si el indicador se tiene que medir, es una encuesta. Si el indicador se tiene que preguntar, es una entrevista, ¿sí? Entonces, el indicador, cuando tengas el indicador, recién vamos a saber cuántos instrumentos te va a votar. Lo importante es que el resultado de los instrumentos van a ir en este orden. Todos los que son características acá, porque puedes utilizar muchos instrumentos. Y los resultados, si van codificados, van aquí. Todo lo que en la encuesta sacaste va aquí. Lo que sacaste del grupo focal y le pertenece a sobre las características también va aquí. De las percepciones también va aquí. Entonces, las primeras dos preguntas están hechas para describir cómo se da el trabajo tercerizado y cómo se da el desempeño laboral, ¿no? Cómo se da actualmente en esa empresa. Y la tercera parte te muestra los resultados de la relación entre las categorías del trabajo tercerizado y las categorías del desempeño laboral. Y ahí te va generando. Las primeras dos preguntas siempre son descriptivas, recojas como las recojas. Y el segundo capítulo, el capítulo que tiene que ver con descripción, va a recoger todos los resultados correlacionales. Normalmente, en una encuesta que se levanta, como te digo, el indicador va a determinar qué tipo de instrumento. Normalmente estos datos suelen estar en papeles, en observación simple, de repente una entrevista, ¿no? Para corroborar, triangular la información, corroborarla, etcétera, ¿ya? Pero como vas a medir influencia, este instrumento para la categoría 3 y 4 y 5, ¿no es cierto?, van a tener una escala valorativa de preguntas para todas estas relaciones. La relación entre la variable 1 y 2, que puede hacer una relación o influencia entre la variable 1 y variable 2, generalmente tienen una tabla de respuestas, de categorías. Sí, categoría, y depende qué categorías, ¿no? Categoría 2, según la tabla valorativa que le vas a poner. 4, categoría 5, categoría 6. Entonces, todos estos indicadores que le pertenecen a la parte relacional van a tener que medirse a través de una sola escala de categorías, ¿sí? Me refiero que de la pregunta, de las 3 preguntas que van a dar resultado a la parte relacional, solo tendrían que entrar para medir influencia a una sola categoría. En otras palabras, las 3 preguntas que van a medir relación o influencia tienen un solo instrumento. Tienen un solo instrumento. Ya sea que la primera parte tenga los capítulos descriptivos y aprovechen el documento para recoger la información que sea necesaria preguntar, etcétera, depende del instrumento, o si es una encuesta, porque si tienes una escala de Likert, es una encuesta, y solo este instrumento, porque para acá arriba puedes usar otros instrumentos, como te digo, si es infraestructura, tendrás que hacer una observación simple. Si es que la documentación está en papeles, tendrás que hacer una revisión documental, y ese es otro tipo de técnica de recolección de datos y por lo tanto otro instrumento para que te recoja el indicador. Pueden haber varios instrumentos, varios. Lo importante es que los instrumentos por autonomacia que podrían determinar la relación van a tener una sola carga valorativa, y eso va a depender de los indicadores, ¿ya? Entonces, esta matriz, si se dan cuenta, es sumamente importante hasta para la redacción, porque cuando has hecho la redacción debidamente codificada, de aquí ya te van a salir los resultados por cada pregunta y por consecuencia por cada objetivo. Y a eso se le llama hilo conductor metodológico de la investigación. A eso se le llama. Es el trabajo que venimos haciendo desde la primera pregunta, que está aterrizando en preguntas específicas, y las preguntas específicas que se van a convertir en estas grandes categorías, las grandes categorías que van a aterrizar en variables y subvariables, luego en indicadores o en subindicadores, etcétera, para luego poder preguntar y determinar dónde están y con qué lo vamos a recoger.
Entonces, en eso no nos podemos equivocar. Ahora, si nos equivocamos, por ejemplo, si esta variable ha determinado que tiene una subvariable que está fuera de contexto, pues simplemente sabemos que la cambiamos o la borramos, pero esta va a afectar a todo esto que se disgrega de ella. Es decir, la batería de indicadores, la batería de subindicadores, la batería, la técnica que voy a utilizar y la parte en el instrumento que va a recaer en que voy a recoger la información. Pero con el tablero de control puedo moverlo a ciegas, ¿no? ¿Ya? Entonces, preguntas hasta aquí, ¿queda claro esta parte que les expliqué? O sea, ¿cuántos instrumentos voy a hacer? No lo sé, depende de los indicadores. Cada indicador se tiene que ver de qué tipo es y con qué se recoge. ¿Ya? Lo que sí les puedo adelantar es que las dos preguntas que son descriptivas tienen carácter descriptivo y las dos que son relacionales mínimamente se tienen que recoger con una encuesta, porque la técnica que le da origen al cuestionario, que es el que me están planteando, se llama encuesta. Y lo que tiene adentro la encuesta es un cuestionario, y ese cuestionario puede tener categorías numéricas, para ponerle número, como la escala de Likert, ser cual, depende. Ajá. Muchos autores no ponen la parte descriptiva, o sea, las dos preguntas descriptivas no la ponen, porque se van de frente a la parte relacional. Ese es un error que no debemos obviar, porque ¿cómo vas a relacionar una variable con otra sin antes haberla conocido? Pero no sé. Ya, ¿preguntas? Doctora. Sí, adelante. Algo claro que no me queda aún todavía es de que, en todo caso, usted nos está enseñando el tema de una investigación cuantitativa relacional, ¿no es cierto? Y bueno, es por lo que estoy viendo, por toda la metodología que nos está enseñando hasta ahora. Y también hace rato nos ha hecho una comparación cuando es influencial y cuando es relacional, ¿no? De repente cuando es influencial, la investigación es correlacional, ¿no? Entonces ahí es cuando la variable es independiente y dependiente. Sin embargo, en la relacional también nos está quedando claro de que de repente el único instrumento que se puede, la única técnica que se puede utilizar es la encuesta, y su instrumento el cuestionario, ¿no? Entonces, si estamos hablando de eso, ¿y qué pasaría si al final estamos haciendo este tema de la matriz y nuestra técnica resulta ser de repente una observación, ¿no? O de repente puede ser una revisión de documentos, ¿no? Entonces, y dejamos fuera, en este caso, la esencia de una investigación relacional o podríamos continuar aún todavía con eso. Ya, Lenin, este método que les estoy compartiendo a través de la utilización de la matriz metodológica, de la matriz de consistencia, el cuadro de operacionalización de variables, sirven para cualquier tipo de investigación, ¿ya? Cuando les he dado este ejemplo, aquí es en relación a la pregunta que ha hecho su compañera. Su compañera me dijo, mi investigación es de corte de influencia. ¿Cómo voy a hacer entonces para aplicar el cuestionario? Entonces yo presumo de que ella ya tiene un cuestionario, un modelo que desea adaptarlo, no copiarlo, sino adaptarlo. Entonces lo que le he dicho, entonces ella me dice, ¿cómo voy a incluir esas dos preguntas descriptivas iniciales que usted me está diciendo que la tengo que poner si no están en el cuestionario? ¿Tengo que hacer otro instrumento? ¿Qué tengo que hacer? Esa era la pregunta de su compañera, ¿verdad? ¿Está ahí su compañera? Sí. Sí. Ya, entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Te leí bien? Sí, doctora. Ya, Astrid. Entonces, a esa pregunta yo le decía, no te preocupes, porque si tu investigación es correlacional e intuyo que tú tienes un cuestionario que quieres aplicarlo, ese cuestionario tiene una carga valorativa.
Y si tiene una carga valorativa, entonces estamos hablando de un cuestionario con una escala, que podría ser una escala de Likert, una escala CERQUAL, no sé qué tipo de instrumento será, pero todos los instrumentos le pertenecen a las encuestas. Entonces le digo que es probable que para las preguntas que determinen relación o influencia tenga que aplicar un cuestionario una encuesta cuyo instrumento es un cuestionario. En el ejemplo de su compañera, digo que es probable, pero ¿cuándo lo vamos a saber? Cuando tengamos al fresco los indicadores. Ahí vamos a ver con qué lo va a recoger. Mientras que las partes, las dos primeras preguntas que son descriptivas, ¿sí?, no siempre se van a abordar a través de un cuestionario. Como bien nos decía su compañero Lenin, es probable que una de las características tenga que ver con infraestructura. Entonces, ¿cómo le voy a preguntar la infraestructura si la estoy viendo delante mío? Lo que tengo que hacer es una guía de observación simple para esa infraestructura. Igual, si voy a hacer yo qué sé, voy a determinar que una de las características del desempeño laboral está determinado por los niveles de hacinamiento, y tengo la oportunidad de ingresar al local y veo que hay hacinamiento, no le voy a preguntar, pues, ¿usted siente que hay hacinamiento? Porque esa es una percepción. De repente no está hacinado, sino está calientito y yo qué sé, y acariciado y acompañado, ¿no? Y uno lo ve como hacinado, no lo sé. Esa es una percepción. Pero entonces, ¿cuándo vamos a saberlo? Cuando determinemos los indicadores. Ahí vamos a saber si estas categorías van a ser recogidas con qué. Y de igual manera, Lenin, si usted plantea esto y llegamos a ver sus indicadores, recién teniendo los indicadores en esta matriz, vamos a poder definir con qué lo va a recoger acá. Y vamos a saber cuántos instrumentos tiene que construir. O si uno, o si dos, o si tres. ¿Ya? Pero normalmente los temas de clima laboral, desempeño organizacional, desempeño laboral, etcétera, ya tienen cuestionarios hechos y validados por autores de renombre, así como Chavenato, por ejemplo, ¿no? Está validado. Claro, eso no significa que me lo voy a tener que copiar, voy a tener que adaptar conforme a mis indicadores. Adaptar. ¿Qué es adaptar? Tengo que cotejar si es que las preguntas que están en ese cuestionario recogen o no recogen mi indicador. Y si son pertinentes y suficientes. De repente ese cuestionario tiene 10 preguntas para un solo indicador y no tiene ninguna para el que le sigue. Entonces hay que dosificar, bueno, etcétera, ¿no? Entonces a eso se llama adaptar. Pero normalmente esos test no tienen la recolección de la parte descriptiva. Entonces hay que generarle instrumento para esa parte. Hay que generarle según qué tipo de características sea. Porque una cosa puede ser que la variable 1 sea infraestructura y la otra puede ser sentimientos. No lo sé. Entonces el tipo de indicador va a determinar el tipo de recolección, el tipo de técnica de recolección de datos. Eso es lo que les quiero decir. O sea, esta matriz nos sirve para cualquier tipo de investigación. Y solo vamos a saber qué instrumento vamos a utilizar cuando tengamos claros los indicadores. Entonces tenemos que avanzar hasta los indicadores. Para la próxima semana, hasta los indicadores. Si no tenemos indicadores, olvídense. No podemos hacer nada. ¿Ya? Bien. Otros comentarios, otras preguntas. Daremos un receso para regresar a revisar estos documentos que ya los tenemos bajados. Ya sabemos entonces, y les voy a pasar inmediatamente todos los anexos. Bueno, los que se les estoy mostrando para que no se confundan, porque luego les voy a enseñar otros anexos más. Son sencillos. ¿Comentarios? ¿Nada? Sí, doctora, gracias. Sí lo he entendido. Una consulta. No necesariamente entonces los cuestionarios tienen que ser validados, ¿no? Porque... porque en pregrado eso es lo que yo tenía, la información. Claro, los instrumentos tienen que ser validados, sí o sí tienen que ser validados. Primero, como les decía, en estos temas administrativos, como desempeño laboral y todo esto, los instrumentos ya han sido generados y validados inclusive por autores expertísimos, ¿no? Con mucha trayectoria. Sin embargo, la escala de Likert es una escala que le pertenece ¿a quién? ¿A Astrip o a Likert? A Likert, Miss.
a Likert. Entonces no te puedes plagiar, pues, lo de Likert. Entonces dirás escala de Likert adaptada a tal investigación. O sea, a la investigación de Astrid. Y cuando yo digo adaptada, el primer paso de validación es un paso propio, es un paso personal y a conciencia en el cual voy a determinar lo que te decía, si el número de preguntas es suficiente, si las preguntas son coherentes en relación al indicador de mi investigación, porque no creo que yo piense exactamente igual a Likert. Likert debe, o a Juan Pérez, que hizo una investigación con esa escala del Likert. Debo pensar diferente, por lo menos trabajo en un lugar distinto. Las formas del desempeño laboral son unas en el Ministerio de Justicia y son otras en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Entonces, tengo que primero hacer una validación de la coherencia y la suficiencia de las preguntas de ese instrumento hacia mi indicador. Esa es la validación 1, la que vamos a avanzar, espero pronto. La validación 2 es una validación estadística, que es una validación de confiabilidad que a través de métodos estadísticos. Y la validación 3 es la validación de expertos. Entonces, de que tiene que ser validado, sí, por lo menos 3 veces tiene que ser validado el instrumento. La primera por el autor, que adapta, la segunda por métodos estadísticos y la tercera por expertos. Así sea la escala de Likert, y Likert es una eminencia, porque voy a adaptar la escala de esta eminencia a mi investigación, y lo que valido es esa adaptación. ¿Sí? Doctora, sí. una consulta. Sí, adelante. ¿Necesariamente se tiene que hacer la escala de Likert o existen otro tipo de escalas también para que se pueda ser validado con la estadística? Claro, hay otra escala que es la escala Sercual, la más común, la más frecuente es la escala de Likert. Si hay otra, se determina otra. Vamos a llegar, cuando lleguemos a la parte, la columna de esta matriz, ¿sí? Que dice, antes de entrar, ¿dónde está? Quinta división, ya. Antes de entrar a esta columna, estamos aquí en los subindicadores, ¿no? Antes de entrar aquí, yo les hago revisar a ustedes cuáles son los tipos de técnica de recolección de datos conceptualmente. O sea, ¿qué es un grupo focal y cómo se aplica? ¿Cuál es el método? ¿Qué es una encuesta y cómo se aplica? ¿Qué es una entrevista y cómo se aplica? ¿Qué es una entrevista grupal y cómo se aplica? ¿Qué es una entrevista a profundidad y cómo se aplica? ¿Qué es una escala Likert y cómo se aplica? ¿Qué es una escala Sercual y cómo se aplica? Entonces ahí ustedes me van a decir, es esto, y yo he elegido tal porque me ayuda a recoger el indicador con conocimiento de causa, en función de sus indicadores. Entonces, cuando llegamos aquí, ustedes inmediatamente comienzan, la tarea que viene después de tener claros los indicadores es que ustedes determinen qué son las técnicas de recolección de datos y cómo se aplica, porque cada uno tiene su técnica. Y sobre todo, por ejemplo, hablar de una entrevista a profundidad en un tiempo de pandemia, tenemos que ver con qué estrategia vamos a aplicar para lograr el objetivo. Hablar de un grupo focal en tiempos de pandemia, pues tendrá que ser a través de una sala virtual y hay que controlar muchos elementos para tener tranquilidad, etcétera, si no malogran el grupo focal. Y así, primero planteamos indicadores, de ahí vemos cuáles son los instrumentos, las técnicas. Y una vez que hemos determinado técnica, recién vamos a poder saber cuál es el instrumento idóneo que vamos a aplicar. A ver, ¿sí? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más tiene? Ya, son las 10:20. Bien, ya no tenemos más preguntas, más comentarios. ¿Queda claro, Astrid, Lenin?
¿Queda claro? Más adelante, doctora. Más adelante, claro, por supuesto. Más bien, siempre quiero a desayunar. Más bien siempre quiero pedirles, por favor, de que no se queden con las dudas, interrúmpanme sin problema. No hay problema, yo no me molesto si me interrumpe, ya, porque de eso se trata, pues, ¿no? Y como les vuelvo a decir, hacer investigación no es sencillo, si se han dado cuenta, pero la única forma que tenemos de hacer es haciéndola, no hay otra, y nos tenemos que graduar, y para ustedes todavía el panorama es un poco más complicado, porque de esta investigación y de los resultados tienen que hacer un artículo científico, ¿sí? Y eso no es tan sencillo, entonces tenemos que empezar a hacer, ¿ya? Vamos a dar un descanso, 20 minutos, ¿les parece? Volvemos en 20 minutos y comenzamos a chequear lo que ya tengo bajado, ¿ya? Ya, en 20 minutos nos encontramos. Cuídense.